Soy Jorge Cardona García, portavoz pagado de Bosby & Associates. Manutención infantil en Texas, definición legal de la manutención de los hijos, ingresos brutos y netos. Michael nos comenta que las reglas de manutención de Texas son un cálculo legal basado en los ingresos netos mensuales del obligado. Las reglas aplicadas te darán un cálculo de lo que la legislatura le ha dicho a los jueces que debe pagar el obligado. En la mayoría de los casos, cuando acudes a la corte, puedes proceder de alguna de estas 4 maneras: manutención según las reglas, manutención por debajo de las reglas, manutención por encima de las reglas, no manutención de los hijos. Michael nos dice que elegir la no manutención de los hijos en el pasado ha sido mal visto por los tribunales. Ejemplos de esto son un caso de la Corte Suprema de hace 10 años, In re Stephanie Lee, y el caso Minix, en la primera y 14ª Corte de Apelaciones en el área metropolitana de Houston. Michael explica que tenemos la capacidad de proponer acuerdos a través de lo que se llama un acuerdo de solución mediada. Si utilizas esta forma y no tienes una objeción del fiscal general de Texas, los tribunales aprobarán las órdenes de no manutención infantil. Michael nos dice que en el condado de Harris la mayoría de los jueces actuales aprobarán una orden de no manutención infantil. Pero si posteriormente el fiscal general se opone, entonces sí, vas a tener problemas y seguramente tengas que adaptarte. ¿Qué es la manutención infantil? Un padre tiene la obligación natural y moral de proveer o mantener a su descendencia. Una orden judicial de manutención infantil puede obligar a uno o a ambos progenitores a mantener a un hijo. Existen múltiples opciones para el pago de la manutención infantil. Michael nos cuenta que los pagos de manutención infantil pueden ser ordenados a través de pagos periódicos, pagos a tanto alzado y la compra de anualidades, la separación de una propiedad o cualquier combinación de los anteriores. La manutención infantil se puede clasificar en estas 5 categorías. Manutención infantil común es una manutención ordenada por el tribunal para el mantenimiento de un niño después de la expedición de una orden. Manutención infantil temporal es la manutención infantil ordenada por un tribunal en un asunto penal para la seguridad y el bienestar del niño. Manutención infantil retroactiva. Estos fondos son identificados por el tribunal como reembolso del dinero gastado para el cuidado y la manutención del niño en el pasado. Michael puntualiza que los tribunales pueden ordenar la manutención infantil retroactiva si los padres no han sido condenados previamente a pagar la manutención y no fueron parte demandada en el juicio por el que se ordenó la manutención. Manutención médica infantil es la manutención del niño para el pago de los gastos médicos que puede ordenarse en cualquier procedimiento en el que se ordenen pagos periódicos de manutención del niño o en cualquier otro juicio que afecte a la relación paterno-filial en el que el tribunal determine que debe establecerse, modificarse o aclararse la manutención médica infantil. Manutención dental infantil es la manutención del hijo para el pago de los gastos dentales que puede ordenarse en un juicio que afecte a la relación paterno-filial. ¿Cómo se determinan tus ingresos netos para la manutención infantil? La definición nos la da el Código de Familia de Texas. Se fija en tus ingresos mensuales. Dice así: un 100% de todos los sueldos e ingresos salariales y otras compensaciones por servicios personales, incluye comisiones, pago de horas extras, propinas y bonificaciones. Intereses, dividendos e ingresos por regalías. Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. Los ingresos netos por alquiler, definidos como el alquiler después de deducir los gastos de explotación y los pagos de la hipoteca, pero sin incluir elementos no monetarios como la depreciación, y todos los demás ingresos que se estén percibiendo, incluidas las indemnizaciones por despido, las prestaciones de jubilación, las pensiones, los ingresos de fideicomisos, las rentas vitalicias, plusvalías, las prestaciones de la seguridad social que no sean ingresos de seguridad suplementarios, las prestaciones por discapacidad del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos, que no sean prestaciones de pensión por discapacidad no relacionada con el servicio, las prestaciones por desempleo, las prestaciones por discapacidad y de compensación a los trabajadores, los ingresos por intereses de los pagarés independientemente de la fuente, los regalos y premios, la manutención del cónyuge y la pensión alimenticia. Tipos de ingresos.
Michael nos explica que el problema es que muchas veces, cuando alguien trabaja por cuenta propia, recibe dinero en efectivo o tiene muchos gastos en su negocio, por lo que es difícil determinar cuál debe ser la obligación de manutención infantil. Así que lo que se hace es presentar los extractos bancarios del sujeto, las cuentas bancarias de sus negocios, qué trabajos está realizando y formas de pago de las transacciones. Recopilando toda esta información, se puede defender y demostrar la solvencia real del sujeto. Ingresos documentados. Michael nos dice que se trata de pruebas de ingresos que estipulan una cantidad finita. Declaraciones de impuestos, extractos bancarios, formularios W2 y formularios 1099. Ingresos estimados. Michael nos comenta que se trata de ingresos que no se están obteniendo en la actualidad, sino que se perciben por determinadas concesiones de deducciones pasadas y que se reciben posteriormente. Los tribunales han determinado que los bienes que no producen ingresos en la actualidad pueden considerarse ingresos estimados, a efectos de identificar los ingresos mensuales. Es prudente que el abogado incluya todas las áreas en las que un obligado puede recibir ingresos según lo permitido por las reglas. Ingresos por cuenta propia. Michael dice que los ingresos atribuidos al trabajo por cuenta propia son bastante altos e incluyen las remuneraciones procedentes de empresas, empresas conjuntas, asociaciones, sociedades cerradas, agencias, razón comercial y contratos independientes que disminuyen los gastos necesarios. Ingresos variables. Michael nos explica que si los ingresos de la parte varían de un mes a otro, los tribunales han aplicado un rango de ingresos o una media para identificar los ingresos mensuales. Michael cuenta que el Tribunal de Apelación, en un caso concreto, consideró que se había abusado de la discrecionalidad al determinar los ingresos mensuales haciendo una media de los ingresos del obligado a pagar a lo largo del tiempo. Ingresos ocultos. Los ingresos ocultos suelen ser dinero en efectivo y Bitcoin. Gastos a deducir para determinar los ingresos netos mensuales. Michael comenta que el formulario W2 es el cálculo más fácil de hacer para el obligado. Así que una vez que se determinan los ingresos mensuales del obligado, entonces ese obligado tiene derecho a ciertas deducciones. Estas deducciones incluyen los impuestos de la Seguridad Social, los impuestos federales sobre la renta basados en el tipo impositivo para una única persona, que reclama una exención personal y una deducción estándar, el impuesto estatal sobre la renta, las cuotas sindicales, los gastos del seguro de salud o la manutención médica en efectivo del hijo del obligado ordenada por el tribunal. Y si el obligado no paga los impuestos de la Seguridad Social, las contribuciones al plan de jubilación no discrecional suele ser cuando son trabajadores ferroviarios o profesores. Cálculo de la pensión alimenticia según las reglas. Michael nos explica que hay una tabla del fiscal general, y esa tabla te dará un porcentaje basado en el número de niños que están ante el tribunal. El cálculo más fácil es tomar la cantidad máxima. Tienes una cantidad máxima para la manutención de los hijos, que es en el momento de este vídeo de 9.200 por mes como tu neto. Esta cantidad, si tienes un hijo ante el tribunal y calculas su 20%, obtienes el máximo de manutención infantil según la regla a la cual estás sujeto. Michael prosigue diciendo que si ganas aproximadamente $150.000 al año como tu salario a través de la empresa para la que trabajas y terminas ganando $9.200 al mes, tu máximo sería de $1.840. Por tanto, el 20% de $9.200 son $1.840 al mes. Si tienes un segundo hijo ante el tribunal, entonces subes 5 puntos porcentuales hasta el 25%. El tercer hijo es el 30% y así sucesivamente hasta llegar al 50%. Y los tribunales no permiten que se retenga más del 50% de tu salario. Así que, aunque sigas teniendo la obligación de pagar, no te retendrá más del 50% de tu salario. Michael nos cuenta que a menudo alguien que está en la seguridad social o tiene algún tipo de beneficio de veterano también está recibiendo un pago de manutención infantil. Michael dice que hace unos 15 años no podías recibir ninguna ayuda económica de tu seguridad social que cubriese a tu hijo. Pero eso cambió y ahora, como obligado a la manutención infantil, afiliado a la Seguridad Social y que está pagando la manutención infantil, te interesa ir y solicitar la Seguridad Social de tu hijo, porque obtendrás una ayuda económica por tu obligación de manutención infantil. Michael comenta que ocurre lo mismo con los subsidios de veteranos. No suelen encajar con las reglas de manutención, suelen estar por encima o por debajo de las reglas.
Por encima de las reglas de manutención infantil es para alguien que gana más de $9.200 al mes. Michael nos dice que por lo general la no manutención infantil se considera ofensivo y te resultará complicado que te lo aprueben en la mayoría de sitios en Texas. Como profesional en el condado de Harris, Michael nos cuenta que alrededor de la mitad de los tribunales te lo aprobarán porque no van a querer obstaculizar tu posterior mediación. Una vez que acudes a la mediación, tienen que aprobarla al menos que haya una objeción del fiscal general, y hoy en día los fiscales generales no suelen objetar como antes, suelen permitir que se aprueben. Esto ocurre cuando alguien está recibiendo algún tipo de ayuda estatal. Michael te dice que si estás recibiendo el Medicaid o cupones de comida, entonces el fiscal general tiene un interés de Estado para obligar a una de las partes a pagar la manutención de los hijos. En el pasado presionaban más y en el último par de años todavía presionan por el dinero en efectivo para el Medicaid. Por lo general, alguien va a tener que pagar la atención médica en efectivo, y suele ser alrededor de $100 al mes. De lo contrario, no son tan propensos a presionar a la obligación de manutención infantil. Michael comenta que por lo tanto se puede acordar entre $200 y $300 al mes y generalmente será aprobado por la mayoría de los tribunales. Entonces se te presume un salario mínimo. A un obligado se le estima que puede ganar por lo menos el salario mínimo federal, que viene a ser unos $230 al mes, que fluctúa cada año un poco basado en las tablas de las reglas de manutención infantil promulgadas por el fiscal general. Michael nos dice: ¿cómo se consigue una manutención por encima o por debajo de las reglas de manutención? Tenemos que solicitarla y hay ciertos factores que se tienen en cuenta. Las necesidades del niño son un tema que conlleva mucha discusión cuando los ingresos mensuales netos del obligado superan el tope de $9.200 mensuales. Cuando los ingresos del obligado superan el tope, el tribunal tiene la facultad de ordenar cantidades adicionales de manutención por encima de la cantidad estimada. El tribunal debe seguir varios pasos para realizar el cálculo. Debe determinar primero las necesidades probadas del niño. Una vez que se han determinado las necesidades probadas del niño, el tribunal debe restar la cantidad estimada de las reglas de las necesidades probadas del niño y finalmente asignar entre ambos padres la cantidad restante. Michael explica que en ningún caso el tribunal puede exigir al obligado que pague más del 100% de las necesidades probadas del hijo. Sin embargo, si los ingresos netos mensuales del obligado son inferiores al límite, el tribunal no está obligado a determinar las necesidades probadas del hijo. Las necesidades del hijo son un factor que el tribunal debe tener en cuenta a la hora de determinar la manutención de los hijos, pero no es probatorio ni concluyente. Un obligado con ingresos netos mensuales por debajo de los $9.200 puede ser obligado a pagar una cantidad de manutención que exceda las necesidades probadas del niño. Pero un obligado con ingresos mensuales por encima de los $9.200 no puede. Michael nos comenta que es común que tengas una familia con altos ingresos y un niño en una escuela privada con tutores, y esto podría causar que el monto de la manutención del niño no sea suficiente para cubrir esos gastos académicos junto con las clases particulares o las lecciones de música que puedan tener lugar. Así que estas son las necesidades probadas del niño, y si tienes estas necesidades documentadas, por lo general puedes pedir más. Con el obligado cobrando menos de $9.200, Michael nos dice que es difícil que los jueces ordenen pagar una manutención superior a la regla de manutención. Por lo general, si tienes una discapacidad o si uno de los padres no está realizando las visitas al niño, entonces puedes conseguir más. Cuando el padre principal cuida del niño durante la semana y el padre obligado no pasa nada de tiempo con el niño, Michael nos dice que esta es la vía más fácil para conseguir una manutención por encima de las reglas de manutención. Pero la mayoría de tribunales son bastante estrictos con las reglas de manutención infantil y se mantienen dentro de ellas. Michael ha tratado muchas veces la manutención, tanto por encima como por debajo de las reglas de manutención, y basándose en su experiencia nos cuenta que vas a necesitar aportar la mayor cantidad de documentación como prueba si estás ganando por encima del tope, y si estás por debajo del tope, tu mejor caso va a ser una falta de obligaciones de acceso y posesión del menor. Cuando miramos la orden de posesión estándar, el niño el 42% del tiempo está en manos del padre no primario. Así que si el padre no primario está ejerciendo esos periodos de posesión, entonces está alimentando al niño, le está vistiendo y le está entreteniendo durante ese tiempo. Michael nos explica que si se amplía la orden de posesión ampliada, que es los jueves cuando salen de la escuela durante el año escolar,
Y luego los fines de semana, el viernes cuando salen de la escuela hasta que entran a clase el lunes, en el primer, tercer y quinto fin de semana. Esto es casi el 47% del tiempo que el niño está con el no primario. Así que el padre que ejerce la orden de posesión ampliada necesariamente va a gastar bastante dinero en el niño alimentándolo, entreteniéndolo, por lo que los tribunales, al aplicar las reglas de manutención, normalmente no pedirán mucho más de lo que establecen las reglas de manutención. Michael Busby es un abogado de familia y divorcio de Houston. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like y suscríbete. Gracias.